cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscan. Y nos vamos de After. Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados Pepa para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos o jugo de naranja. Sí, porque luego del after vas a tener acceso al after del after con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer after de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Aburneo, editor de Análisis Semanal. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde Il Barista en la avenida República de Amazonas, abajo de la Cámara de Comercio. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy martes 27 de noviembre, miren que hay mucho que ver. Agradezco antes rápido a Il Barista por recibirnos, darnos esta casa, buen café. Esta vez un típica de Nanegalito a 2 horas al noroccidente de Quito, me lo he aprendido, ¿no? Perfecto. Gracias a Michelin. Si haces las cuentas te cambias a Michelin y si te cambias a Michelin vas a Italcauchos, diagonal al Nacional en Tumbaco y en la avenida Amazonas y el Inca, aquí en la capital. Gracias a la ATM de Guayaquil, por supuesto, gracias a Hyundai que nos acompaña a hacer periodismo independiente. Revisamos qué ha pasado en Caliente. Agarrarse lo que ha pasado anoche no es poca cosa. Dayana Monroy, periodista de Teleamazonas, pone en jaque, quién sabe si mate, a la vicepresidenta de la República, me refiero a María Alejandra Vicuña. La representante de la Alianza Bolivariana Alfarista del movimiento ABA, que ha llegado al poder tras la caída del corrupto Jorge Glass, está hoy señalada por un nuevo caso de corrupción. Titulado Los diezmos de la vicepresidenta, los diezmos de Vicuña, Dayana Monroy desmenuzaba en Teleamazonas ayer en el noticiario estelar por la noche, 8 de la noche, cómo la señora cuando fue asambleísta le metía la mano al bolsillo de uno de sus colaboradores de apellido Sacbay hasta llegar a pedirle $1.400 mes. Que Normita no llegaba tanto, ¿no? Y miren lo que ha pasado. La señora Vicuña, que en 12 horas no se ha pronunciado, ha sido acusada en una declaración juramentada de uno de sus asesores. Esto es gravísimo. Esto es bochornoso. Esto es una vicepresidenta de la República acusada de ser una más de los atracadores que hay en el Parlamento de la República. Las primeras reacciones apuntan a exigir primero una respuesta de la vicepresidenta. Vamos, vicepresidente, yo creo que 12 horas son suficientes para inventarse algo, para salir a decirle al país si le robaba o no a sus colaboradores. El colaborador que la denuncia en la declaración juramentada asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia, tener documentos, asegura tener los detalles de cuando se le pedía directamente la colaboración para el movimiento ABA, asegura tener los movimientos bancarios, porque esto fue además un robo bancarizado, según el señor Sacbay, que salía de su cuenta hasta la cuenta de la mismísima vicepresidenta, entonces asambleísta Vicuña, en el Banco Machala. Importantísimo entonces esperar esta mañana los pronunciamientos de Vicuña, si se entera que está siendo esperada por todo el país para pronunciarse, los pronunciamientos de Fiscalía, que acéfala y todo tiene que iniciar una investigación, y sobre todo los pronunciamientos en el Parlamento de la República, que se han echado patadas a Normita, la recaudadora, algo tendrán que hacer con la vicepresidenta de la República. Todo esto en mitad de una crisis de gabinete, todo esto en mitad de un país a la expectativa. Hoy, martes 27, la Asamblea se ha convocado
para debatir sobre el presupuesto general del Estado, un presupuesto que no convence a nadie, que hasta hace 5 días no tenía votos ni para llegar a la Asamblea y que hoy parece que en la Asamblea, como todo se acomoda fácilmente, puede salir un Frankenstein que retorna el presidente para hacer 2 o 3 observaciones y pasar maquillado como un presupuesto decente. ¿Lo es? ¿Va a alcanzar la plata? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana, el catedrático Luis Espinosa Godet, un buen amigo de esta casa, un economista que sabe explicarnos las cosas para tontos como yo. Y sobre Vicuña, mi conclusión al final del programa. Quédense en la entrevista. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde Il Barista. Mil disculpas, entiendo que ha habido un pequeño problema técnico. Estamos en una nueva transmisión, ¿sí? Estamos ya al aire, cosas que pasan. A ver, podemos seguir la conversación en todas mis redes, Anderson Boscan. Importante, hoy, martes 27, la Asamblea se pone a trabajar. Eso ya es noticia. No. Eso ya es noticia. Y se pone a trabajar sobre un presupuesto general que no gusta, vamos, ni puerta adentro en el gobierno. Me acompaña Luis Espinosa Godet, profesor de la Universidad de San Francisco. De Quito. Economista liberal, ¿Mucho? portavoz del progreso en este país. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muy bienvenido. Aquí estamos estupendamente tomando un buen cafecito por la mañana, hablando de todo cosas negativas, el presupuesto, la vicepresidenta, día lluvioso en Quito. No sé si podemos levantar el ánimo con algo a nuestros Facebook escuchas. Antes de entrar antes de entrar al tema de fondo, que es el presupuesto y la economía, ¿qué te parece que en este país, por segunda ocasión en lo que va el gobierno, estamos por perder un vicepresidente? Me parece muy preocupante y bastante sintomático. Es decir, es muy preocupante porque esto es lo contrario de la estabilidad, del crecimiento. Yo entiendo que para un periodista debe ser apasionante, todos los días pasa algo bueno. No creas. Pero o sea, no hay encontrar nada que tu sí. vicepresidente está metido en estas vainas, no. Eso es, no le una gusta y a otra nadie. vez. No hay nada mejor para un país que los periodistas se aburran. Eso es lo mejor que puede ocurrir, porque quiere decir que no hay noticias. Con esta es muy difícil transmitir una sensación de seguridad, de confianza, de desarrollo, atraer inversiones. Todos estos tejemanejes políticos tienen consecuencias económicas, y la economía no es importante porque a mí me guste la economía o porque nos guste hacernos ricos. La economía es importante porque de eso depende que la gente pobre salga de la pobreza, de eso depende que la gente de clase media pueda tener un poco de vida mejor. Yo he estado pensando que a lo mejor no es que estos son corruptos, sino que la oficina del vicepresidente tiene alguna maldición. Ahí está, tenemos que llamar a un santero a ver Claro, si puede ir tú ahí. llegas muy honesto y luego te sientas ahí en el puesto de Jorge Glass y ya te pica la mano. Hay un exorcismo, un santero que pueda ir a la oficina a ver si podemos hacerlo. Llamamos Gracias a los todos. santeros del Ecuador. Gracias a todos los que comparten este programa, no saben cómo nos ayudan cuando comparten. Presupuesto General del Estado, una frase. No me gusta me gusta la música, pero no la letra,
y creo que nadie va a bailar con esta canción. La primera semana de Richard Martínez como ministro de Finanzas te tuve en el programa. Te pregunté por el ministro Martínez, me dijiste que te emocionaba, que te daba buena señal, que te daba buena vibra. Después de ver este presupuesto, ¿qué piensas del ministro Martínez? Yo pienso que una cosa es el ministro Martínez, otra cosa es la situación. Y yo creo que el ministro Martínez está intentando hacer lo que se puede dentro de los márgenes. Es decir, una cosa es el análisis económico y otra cosa es el análisis político. Yo intento hacer un análisis económico y estos presupuestos no son nefastos. Lo que pasa es que no son creíbles. No son nefastos, quiero decir, los presupuestos de años anteriores en Ecuador eran nefastos, porque era todavía aumentar el gasto público. Esos presupuestos intentan tener un cambio de dirección, pero no son creíbles. ¿Qué es lo que no te crees? ¿Que van a reducir el gasto público y aumentar la recaudación tributaria, aumentar la producción petrolera, aumentar todo? O sea, el presupuesto tiene dos partes, una es la de ingresos y otra la de gastos. La de ingresos está sobreexagerada a favor del gobierno, van a recaudar más, va a haber muchísima más inversión, no son datos que parezcan muy reales con la situación actual. Y la parte de gastos, hay una ligerísima reducción de sueldos y salarios prevista, y poquito más. Como 70 millones. 70 millones, una cosa... Claro, dice, hombre, 70 millones no los tengo yo, no los tienes tú. Creo que no. Sí. Así en la cuenta del banco, a lo mejor la vicepresidenta, después de todo el apañado, los puede tener, pero 70 millones para un presupuesto que estamos hablando de miles de millones es una reducción mínima, más simbólica que real. ¿Cómo es posible que un ministro que se pasó 10 años yendo a los programas de TV a decir bajen el gasto público, cuando lo sientan a decidir si lo baja o no, le tiemblan los pantalones? Bueno, yo no sé si es que le tiemblan los pantalones a él como ministro o es que él ha hecho todo lo que es políticamente deseable. Es decir, la economía es economía política y la política es política económica. Las dos cosas van íntimamente relacionadas. Tendemos a hacer una especie de llamado como... o sea, una cosa es... Y lo voy a decir muy claramente, muy honestamente. Mi trabajo es mucho más fácil que el del señor Martínez. Yo hago análisis, opino, pero yo no me mojo, ¿no? Ahora, ¿yo qué quiero decir? Yo puedo entender que de lo ideal a lo real haya un trecho, lo que no puedo entender es que de lo ideal a lo real haya tal trecho, haya tal diferencia, que al final no se aplique ni se vaya mínimamente en la dirección de lo ideal. Es decir, yo entiendo que el ministro Martínez, como analista, que quiere unas cosas, creo que es honesto, y ahí me pongo la mano en el fuego por un político, que es algo que casi nunca hay que hacer. Creo que es honesto en el sentido de, creo que él quiere llegar, pero que se topa con la realidad política y le cuesta mucho llegar a ese camino. ¿Cómo es posible que un presupuesto no le guste a nadie? Y cuando digo no le gusta a nadie, digo a nadie. No le gusta a la izquierda, que está en las calles. Sí. No le gusta a la derecha, que está en estos programas diciendo... Sí, que no le gusta. De hecho, señor, es peor todavía. No le gusta el Parlamento, donde no hay votos para aprobarlo. No le gusta el gobierno dentro. No le gusta ni al propio Martínez, que lo ha redactado. Que es que se ha ido un ministro por este, sí, por este presupuesto. Pero es que no le gusta al propio Martínez, que lo ha redactado. Pero eso quizás no es tan negativo. Porque la política es compromiso. A mí me llama mucho la atención porque en Ecuador llevamos 10 años de algo que no era una democracia, era algo que intentaba aparentar una democracia, pero no era. Pero no entendemos que la política es ese plebiscito cotidiano, ese compromiso cotidiano. La política no es que unos decide lo que quieren y los otros se fastidian. La política es ese acuerdo constante. ¿Por qué este presupuesto no gusta a nadie? Porque intenta ser eso, ese acuerdo. Por un lado, el ministro Martínez intenta bajar el gasto público. Por otro lado, no lo baja lo suficiente como para hacer las reformas necesarias. Entonces, nos tenemos que empezar a acostumbrar que la política democrática no consiste en alcanzar el ideal, consiste en alcanzar lo real que se puede negociar entre todos. Y tú nunca obtienes el 100% cuando negocias, tú obtienes el máximo posible en este campo. Entonces, que estos presupuestos no gusten a nadie me parece una señal de compromiso. Y eso, que yo estoy hablando muy bien de estos presupuestos y tengo mucho que criticar, pero entiendo cómo se han producido y entiendo cuál es la consecuencia. Vamos a seguir ahondando en eso. Una pregunta de Ángela Elena, un comentario. En realidad, aquí no falta plata, aquí sobra corrupción. ¿Qué le dices a alguien que te escribe algo así? Voy a decir dos cosas. En primer lugar, sí falta plata, es decir, falta plata, aunque no se hubiese gastado todo lo que se ha gastado en corrupción, sigue faltando plata porque el presupuesto no encaja. Y en segundo lugar, sí que estoy de acuerdo con ella en el sentido de los problemas estructurales del país, entre ellos el de la corrupción, si no se resuelven difícilmente se va a poder solucionar la economía. La economía no es algo que crece como por arte de magia
o poniendo una velita a la virgencita del petróleo a ver si sube el precio del petróleo y a veces soluciona todo. La política crece a base de cambios estructurales, buenas bases, y a partir de ahí innovación, crecimiento, apertura, se va creciendo. Con problemas estructurales de corrupción, y digo estructural porque ahora tenemos a la vicepresidenta en entredicho, es muy difícil. Es decir, ¿alguien cree que una empresa internacional que va a invertir al país, esto es una noticia positiva, la de ayer, antes de ayer, para venir a invertir al país? Obvio que no, obvio que eso espanta. Hablabas de la virgencita del petróleo. Ayer en Teleamazonas, por cierto, felicidades públicamente a Milton Pérez y a todo el equipo del noticiario Teleamazonas. ¿Qué noticiarios que se han mandado ayer? No solo con esto de Vicuña, señalaban también que la proforma del presupuesto del próximo año contempla un incremento en la producción petrolera con campos que ni siquiera están sacando una gota de petróleo. Sí. ¿Cómo se explica algo así? Se explica... O sea, es normal que tú digas, hombre, a lo mejor a mitad del año voy a empezar a producir. Se explica porque ellos esperan que a lo largo del 2019 empiecen a producir y se puedan. A mí me parece que con respecto a los ingresos petroleros de un país como Ecuador, lo que hay que hacer es excesivamente prudente. Hay un tema en el que han entrado muchos analistas en el que yo no voy a entrar, y es el tema de criticar el precio del petróleo. ¿Por qué no voy a entrar en eso? Porque el precio del petróleo es impredecible, es tremendamente complicado. Yo creo, y mi predicción sería que va a estar más bajo, pero te voy a ser honesto, Anderson, yo no pongo mi dinero en eso. Es decir, yo solo me creería a alguien que cree que el precio del petróleo va a ser más bajo si me dijese aquí tenga $10.000 invertidos en corto en petróleo porque creo que va a ser más bajo. En el momento en que es, bueno, ¿qué va a ocurrir con el precio del petróleo? Siempre es muy complicado. ¿Qué va a ocurrir con la producción petrolera? Bueno, Ecuador tiene un problema grave de producción petrolera, pero desde hace bastantes años estamos hasta estancados en torno a los 530.000 barriles. No, estancados no, cayendo. Cayendo. O sea, que lo que tiene que hacer el gobierno, antes que decirme que va a subir la producción, es detener la caída. Entonces, hemos tenido pequeñísimas subidas, ahora estamos teniendo una caída, y ahora de repente creemos que en el 2019 va a subir muchísimo. Evidentemente no es creíble. ¿Por qué? Porque el negocio del petróleo es un negocio a largo plazo. Es decir, no es que llegas tú un día y de repente haces un agujero y empieza a salir el petróleo como las películas del oeste, ¿no? Tienes que hacer unas prospecciones, tienes que hacer una inversión a largo plazo. Lo más difícil, hasta donde yo sé de este negocio, que sé poco, es que tienes que encontrar dónde está el petróleo, tienes que hacer las prospecciones, luego encontrar el pozo, instalar un montón de maquinaria que vale un montón de millones, invertir un carajal para ver si sale. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos 10 años no se ha invertido porque no había seguridad jurídica, porque el gobierno expropiaba, no había seguridad jurídica. Toda la no inversión de los años anteriores va provocando ese lento declive en la producción. Ahora, eso es muy complicado y hay que empezar a generar condiciones para que venga inversión. Con lo del precio coincido contigo en parte. Decía Walter Spurrier en un artículo en Diario El Universo que los $58 en los que se presupuestó el barril de petróleo no son creíbles hoy, pero eran creíbles en octubre cuando se empezó a trabajar el presupuesto. Sin embargo, no me daba la impresión, porque cuando se presupuestó esto en 58 el petróleo estaba más o menos 60 y tantos, de que hubieran sido muy moderados. Quiero decir, si sabemos que es tan volátil, el rango en el que se manejan los precios del barril de petróleo es más. No son de diferencia de 4 o 5 dólares. Los rangos en lo que te dicen, para este año proyectamos entre 35 y 70. Sí, es absolutamente. Que es un universo. Y luego se te puede ir por encima. ¿Por qué no tiramos para abajo en el presupuesto? Pero, Anderson, estoy completamente de acuerdo contigo y voy a decir dos cosas más. Primera, lo prudente hubiese sido tirar para abajo. Lo prudente hubiese sido presupuestarlo en 45, 50 y si sobra, pues bendito sea, porque eso es ingreso que con problemas estos. ¿Por qué no lo hacen? Y voy a decir más. Se podía hacer algo todavía mucho más inteligente. Se podía hacer un seguro del petróleo, es decir, se podía contratar un seguro, es decir, mira, lo contratamos, ahora está a 50, contratamos un seguro a 47, 48 y durante todo el año, eso sí que sería una preventa, pero bien hecha, porque es garantizando el precio durante este año para así garantizar. Oye, que luego el precio del petróleo se va más para arriba, es cierto que el Estado pierde, pero así no estás en una constante incertidumbre que como baje el precio del petróleo, no se cierra el presupuesto. Entonces, ¿por qué crees que no tiran para abajo el precio del petróleo? Hombre, a ver, primero, ¿por qué no hacen un seguro? Que es un tema que me gusta hablar, del que se habla muy poco y que podemos poner sobre la mesa. Me gustaría que podamos empezar a hablar de por qué no se hace un seguro, porque si se hace un seguro hay que ser responsable y saber que hay un seguro y que si sube, se pierde. Y nunca se sabe si va a subir o bajar. O sea, te la estás jugando. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué no se hace un presupuesto más ¿por qué no se tira hacia la baja? Hombre, evidentemente, porque entonces no le salen las cuentas. Si las cuentas ya no salen con 58, con lo otro no salen. Pero como te digo,
eso no es lo peor de estos presupuestos. No es lo peor de estos presupuestos. Es decir, los ingresos están sobreestimados por otras muchas partes, los gastos no están ajustados por otros muchos lados, y también han puesto un precio que, como decimos, a lo mejor en octubre era prudente, ahora en noviembre no es prudente, en enero ya veremos. ¿Debería ser sido mucho más prudente? Sí, pero es que la situación es grave. Pero de hecho, estos presupuestos no son creíbles básicamente por ningún lado, tampoco por el del precio del petróleo, cierto. Recaudación tributaria. ¿Cómo es posible que en un año en el que no va a haber amnistía tributaria el gobierno aspire a recaudar más de lo que recaudó este año? Y aspira a recaudar más por IVA de lo que crece la economía. Bueno, pues eso, otra vez un optimismo irracional para intentar ajustar unos presupuestos que difícilmente se ajustan. Lo que ha hecho Martínez es tratar de ordenar las finanzas de este país, o es tratar de que al gobierno le salga en la cuenta para decir que vamos a llegar hasta el final del 2019. Creo que las dos. Creo que está intentando jugar con dos. Está intentando, por un lado, intentar ajustar para terminar 2019. De hecho, ahora mismo la preocupación de Martínez y de todos ni siquiera es terminar 2019, es terminar 2018. Sí, pagar el décimo, ¿no? Pagar el décimo. Es que estamos con esa agonía, es que estamos con ese nivel de imprevisión y nivel de falta de dinero en la caja. Y entonces, yo creo que la estrategia de Martínez es algo así, que por eso también están sobreestimados los ingresos de inversión. La estrategia de Martínez es: vamos a terminar el año, a lo largo del 2019 vamos a dar a las empresas privadas no solo el incentivo que ya se ha dado, sino más señales positivas, va a venir mucha inversión y ahí ya podemos empezar a cambiar el rumbo de la economía. Cuando hacen un presupuesto, Luis, ¿lo hacen para que la gente en el país sepa dónde vamos, o lo hacen como un mensaje hacia afuera? Porque a lo mejor están pintando que Ecuador es un país muy bonito económicamente para que venga más inversión extranjera. Ahí tenemos los dos. De hecho, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es prever previamente lo que vas a ingresar y gastar a lo largo del año. Todos deberíamos, las empresas, las familias, hacemos un presupuesto para más o menos manejarnos. Pero también voy a ser generoso no con este gobierno, sino con todos los gobiernos, y yo, que soy liberal y me encanta atacarles. También es cierto que las empresas privadas y las familias no salimos del presupuesto a lo largo del año. Una cosa es lo que se presupuesta y luego, bueno, las cosas no son exactamente así. En el sector público, que se regula por ley pública, no debería ser así, pero bueno, la realidad es. Ahora, ¿para qué sirve un presupuesto público? Para dos cosas. Primera, para ordenar el Estado, para ordenar las finanzas, ¿no? Para que quede todo clarito. Y segunda, para transmitir hacia dónde va a ir la política económica o transmitir hacia dónde va su rumbo. Por desgracia, estos presupuestos no cumplen ninguna de las dos. Como no son creíbles, no nos creemos que se va a ser el nivel de ingresos, que se va a ser el nivel de gastos, que va a haber ese orden. Por desgracia no nos lo creemos porque ya estamos diciendo todas las falencias que tiene de credibilidad. Y en segundo lugar, como realmente no hay una reducción de salarios importante, no hay un cambio de la estructura económica del país, o un anuncio de cambio de estructura económica del país importante, hay un pequeño cambio de rumbo, pero no se avanza en esa dirección. Por ejemplo, podemos hablar de los subsidios, tema del que se habla poco, todavía se habla poco. Tenemos que no se da esa segunda componente del presupuesto, que es hacia dónde va el país, es la política económica del gobierno. La ley, el mensaje de política económica de un gobierno más importante son los presupuestos. Ahí es donde nos direcciona. La forma de resolver este debate eterno, este círculo vicioso de tenemos déficit, vamos a llegar a final de año, vamos a patear la pelota. Sí. La forma de resolver esto, Luis, es tomando una medida realmente impopular. Hay que tomar muchas medidas impopulares, no una, muchas. Pero la pregunta no es si hay que tomar una medida popular. La pregunta es, ¿es sostenible no tomar medidas impopulares? Y una cosa, los políticos ven el coste de tomar una medida, sí, pero no ven el coste de no tomar una medida. Y el coste de no tomar una medida es mucho más importante. Aquí no estamos hablando de que vamos a tener que reducir los subsidios. Aquí estamos hablando de que vivimos en un país con 47% de empleo informal. Estamos hablando de un país que, aun en el mejor de los casos, con los presupuestos que se nos han presentado, el crecimiento económico va a ser menor al crecimiento de la población. ¿Qué quiere eso decir? Que cada vez nacen más ecuatorianos. Yo, que soy profesor de universidad, cada vez hay más jóvenes ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral y no aportan riqueza.
porque crecemos menos de lo que crece la población. Ni siquiera toda esa nueva fuerza está aportando riqueza porque no estamos creciendo y desarrollándonos como nos merecemos. Nos merecemos en un país como Ecuador crecimiento económico al 5 y al 7%, como sí han tenido otros muchos países de América Latina que han optado por que han tomado medidas que han permitido que se vaya a un modelo aperturista de crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre con los políticos? No, es que si tomo esta medida voy a ser impopular ya. ¿Y qué ocurre con el costo de no tomar las medidas? ¿Qué ocurre con estos crecimientos mediocres que condenan a la gente a seguir en la pobreza? ¿Qué ocurre con estos crecimientos mediocres que condenan a los recién graduados de la universidad a estar en el empleo informal? ¿Qué ocurre con estos crecimientos mediocres que condenan a los trabajadores a no ser contratados por multinacionales porque no vienen a este país para que les contraten? Eso es de lo que tenemos que hablar, del coste de no tomar medidas, no solo del coste político de tomar medidas. En el gobierno dicen, cuando uno pregunta, oye, ¿hasta cuándo van a patear la pelota hacia adelante? Te dicen, hasta febrero, hasta abril, hasta que llega el FMI. ¿El FMI tiene la receta? No. A ver, los problemas de Ecuador son culpa de los ecuatorianos. Y la solución a los problemas de Ecuador pasan por los ecuatorianos. Aquí no podemos seguir creyendo en mesías salvíficos que van a venir con la gran solución. Yo soy el FMI, y aparecen como de las nubes, ¿no? El rompimiento de gloria y bajan del cielo y vienen aquí con la solución. Eso es profundamente incorrecto y además inmoral. O sea, no podemos confiar en que venga alguien de fuera a salvarnos porque somos un desastre. Vamos a plantear todo lo que es el FMI, porque se habla mucho del rescate del FMI, pero se habla poco de la realidad de las cosas. ¿Qué es el FMI? El FMI son un organismo internacional financiado por los impuestos de los pagadores de impuestos de otros países. Es decir, los pagadores de impuestos de Estados Unidos, de Europa, pagan impuestos para dárselo al FMI. Hay gobiernos irresponsables que no son capaces de equilibrar su presupuesto y que no son capaces de tomar las medidas para equilibrar su presupuesto, como el gobierno de Ecuador. Y entonces llaman al FMI para que les preste dinero. Todo ya empieza a ser, o sea, el dinero de los pagadores de impuestos se lo prestan por motivos políticos al gobierno irresponsable. Y claro, cuando viene el FMI le va a prestar dinero, le dice, oiga, yo te presto dinero, pero como todo si te va a prestar dinero, te exige que hagas algo a cambio para poder pagarle. Tienes que reducir los subsidios. ¿Qué va a decir el FMI? El FMI va a venir con una fórmula mágica porque son tan listos que tienen la clave de la economía ecuatoriana cuando en realidad están en Washington y ni han pisado Ecuador. Obvio que no. Lo que van a decir es lo evidente. Tienes que reducir impuestos, tienes que reducir el gasto público, tienes que reducir subsidios, tienes que reducir el gasto público, tienes que abrir la economía, tienes que atraer inversión. Lo que sabemos todos los que sabemos cómo está la economía ecuatoriana. Pero ¿por qué los gobiernos les gusta llamar a la FMI? Por dos motivos. Primero, porque el malo no son ellos. Efectivamente. El costo barato y el chivo expiatorio es el FMI. Primero reciben financiación barata y buena. Es decir, los 10.000 millones para financiar el año ya los recibes. Y además, el chivo expiatorio, quien tiene la culpa de las reformas, es el maldito FMI, que tú has llamado, pero hay maldito FMI que lo tienen ahí. Luego, para los políticos es una gran ventaja, porque pasa diciendo, ¿pero qué es el problema de llamar al FMI? Yo veo dos problemas más allá. En primer lugar, el FMI es como ese padre que te dice, te has portado mal, te tienes que portar bien, no deberías hacer, pero tienes 10.000 millones para empezar a portarte bien a partir de ahora. Es decir, te financia el despilfarro, te financia la irresponsabilidad. Y luego tienes que prometer que sí, que de verdad, que vas a hacer reformas. ¿Cuál es la realidad? Los países que acuden al FMI una vez suelen acudir 2, 3, 4. Sí, pregúntale a la Argentina que está de los 70 claro, yendo y viniendo. Porque siempre ahí me voy a portar bien, pero dame 10.000 millones que ya es verdad que para el año que viene hago las reformas. ¿Y qué ocurre el año que viene? 10.000 millones y otra vez hazme las reformas. Luego, en primer lugar, no es. Y en segundo lugar, se transmite a la ciudadanía, al país, una sensación de irresponsabilidad, de aquí vienen los de Washington a salvarnos, nosotros somos los de Washington que son tan listos nos salvan y nosotros pobrecitos de nosotros. No, somos responsables de los problemas y somos responsables de la solución. Y la solución tiene que pasar por Ecuador y por un gobierno que tome medidas. Por cierto, me voy a meter al análisis político. ¿Por qué no hace las medidas el presidente Moreno, que no sabemos si tiene siquiera aspiraciones de renovarse en el cargo? A ver, ahí según a quien le preguntes, la mayoría de los consejeros de gobierno te dicen que el presidente lo que quiere es irse a su casa y dejar esa vaina botada. Ha salido Juan Sebastián Roldán en un debate con 4 pelagatos a promover una candidatura de Moreno para el 2021. Nadie te puede decir si esa candidatura está respaldada por el propio presidente Moreno. pero un motivo muy útil es, ¿qué más te da asumir el coste político si no vas a presentarte a la reelección? Que este es un país donde se cayeron 3 presidentes en 10 años.
Sí, precisamente por los subsidios. Precisamente por los subsidios. Pero más te vale haber hecho las reformas y dejar el país encauzado que entonces. Por cierto, ese análisis que vuelve a ser político y no económico, yo lo modificaría un poco. En primer lugar, la mayor parte de los jóvenes ecuatorianos no tienen memoria de eso. Es decir, no lo vivieron. Y Ecuador es una población muy joven. Hay un alto porcentaje de población que no vivió. En segundo lugar, el impacto de los subsidios para la clase media, cuando ya tienes mucha más clase media, mucho más rica de lo que era hace 20 años, es mucho menor. Y en tercer lugar, las medidas no tienen que ser tan drásticas. Ya hay una cultura democrática más sólida de que al gobierno no se le vota porque no te gusta. Sí, porque la última vez que votamos uno, mira lo que nos vino. Sí. El ministro... A ver, el presupuesto general es la gran apuesta de un ministro, de un presidente. De un presidente, en realidad. El ministro es solo el hacedor de la política... Vamos. En este caso tú y yo sabemos que es de un ministro, ¿no? Pero es un gobierno, porque no podemos jugar a eso de este es el presupuesto de Martínez versus... No, este es el presupuesto del gobierno y aquí... Sí, constitucionalmente el presidente no puede delegar la política económica. Eso es. Entonces, pero esto es Ecuador y constitucionalmente no pasan muchas cosas. Así que a lo real... Constitucionalmente no hay corrupción, ¿verdad? Esta debería ser la apuesta de Martínez. Y ese presupuesto, leyéndolo, nos debería dar una claridad de a qué le apuesta Martínez. Le apuesta al sector social, le apuesta a los recortes, le apuesta a la inversión extranjera, le apuesta a la reactivación del sector privado. Cuando tú lees el presupuesto, ¿a qué sientes que le apuesta Martínez? Vamos a ver, es curioso porque tú dices eso que es la apuesta de Martínez o así. No me gusta la frase por dos cosas. En primer lugar, porque no hay margen. O sea, uno podría hacer apuestas si tiene fichas sobre la mesa, pero es que ya estamos arruinados, ya no hay margen para apostar. Entonces ya no es voy a ver qué sales, es un presupuesto en el que más o menos a sobrevivir allí no hay una gran apuesta de esto. O sea, lo que sí que creo es que el ministro Martínez confía mucho en que venga más inversión privada o la reactivación del sector privado. Sí que confía en dar una estabilidad que reactive el sector privado. ¿Y eso es creíble? Yo creo que no, por desgracia. Creo que no, porque los incentivos que se han planteado, o sea, eres un pesimista empedernido. La verdad es que sí, si cada vez que me invitan a desayunar, no sé por qué me siguen invitando, cada vez digo que todo va mal, le voy a amargar el café a las personas que nos están escuchando. Pero a ver, el ministro Pablo Campana, probablemente uno de los 3 ministros que trabajan en ese gobierno, ha conseguido acercamientos importantes con algunos países, con miras de cerrar acuerdos comerciales, con miras de incorporarnos en la Alianza del Pacífico, con miras de hacer cosas que llevamos 10 años gritando que se hagan. ¿Cómo es posible que eso, si se concreta, no vaya a traer más inversión extranjera? Mira, Anderson, voy a decir una cosa, y yo soy un liberal empedernido, a mí me encanta hablar mal de los políticos, y por una vez voy a hablar bien de un político. Voy a hablar bien de Campana, y eso que ni es de mi cuerda, ni es ultraliberal, no está nada. Pero yo sí que estoy muy sorprendido de lo que está logrando en tan poco tiempo en la política comercial exterior. Es decir, la Alianza del Pacífico empieza a ser una realidad, de eso tenemos que hablar más. El acuerdo comercial con Estados Unidos, que yo con la administración Trump lo veía imposible, se han sentado a la mesa a hablar, está profundizando el acuerdo con la Unión Europea para atacarle. Ahora tú me preguntas, ¿por qué eso no produce más inversión? Anderson, la economía es mucho más complicada. Que la economía es mucho más complicada. Que se acuerdos. Que se firma el acuerdo y ya viene la inversión. No, vamos a ver. Tú mismo has empezado una empresa y la Posta, con todos mis respetos, no es una empresa de 5 millones de dólares ni de $1 millón. No da así. Entonces, pero lo será, ¿eh? Lo será. Invitaréis a desayuno ya con huevos benedictinos y todo, y caviar. El camino es, tú empiezas, firmas un acuerdo y ya se puede empezar, hay más facilidad jurídica para invertir en el país. En una empresa desde que dice, Ecuador, ese país en el que yo lo tenía completamente fuera de mi radar de invertir, a lo mejor es conveniente invertir, voy a enviar a un empleado de la empresa que haga una prospección, voy a ver si monto una empresa jurídicamente en Ecuador. Montar una empresa, es el puesto 118 del mundo, hay 117 países en el mundo en que es más fácil montar una empresa en Ecuador. Sí. Hasta que ya decides traer la inversión, hasta que ya montas y esa inversión empieza a generar trabajo, entenderás que eso no es un proceso de unos meses. Y eso desde el momento en que generas tanta confianza que realmente atraes inversión. Ahora mismo tenemos una situación estable que genere confianza. Tú vas a entrar en un país en el que los titulares de periódicos son la vicepresidenta tiene problemas de corrupción, no sabemos si vamos a llamar al FMI, que cualquiera de las personas que nos estén viendo hable el periódico y diga
Sí, yo en ese país invierto seguro. No, un abre periódico Ecuador y todavía no estamos en la fase de generar confianza que realmente pueda atraer inversiones. Hombre, aquí no hay ni corte constitucional. Eso va estábamos en el puesto 134 de 135 en independencia judicial. Hay problemas estructurales. La ley laboral hace muy difícil contratar en este país. Es un desastre la ley laboral y tú que tienes una pequeña empresa... Hombre, yo todos los días quiero despedir a Jenny y no puedo. Es muy difícil contratar en este país. El código tributario es complicadísimo. No es ya que se paguen muchos impuestos, es que es complicadísimo. Sin esos problemas estructurales resueltos, es muy difícil que traigan a la inversión. Y lo que me alegra del ministro Martínez, y no quiero tampoco ser tan duro, es que por primera vez estamos hablando de esto. Por primera vez estamos hablando de que la inversión extranjera es importante. Por primera vez estamos hablando de que se necesitan cambios estructurales para que la inversión privada entre en el país. Por primera vez estamos hablando de que ese es el camino. Lo que pasa es que llevamos 10 años andando en la dirección contraria, no creamos que por hacer un pequeño cambio de rumbo y a dar un pasito ya está todo solucionado. Llevamos 10 años andando por el camino de la izquierda, por el camino del socialismo del siglo XXI, que es la ruina garantizada. Y ahora recién hemos empezado a virar un poquito y dar un pasito. Bueno, ya, pero es que llevamos 10 años, hay que desandar esa senda que se han dado durante 10 años, y eso no se hace en un día ni en dos. Que aquí nadie le engañe, la situación económica del Ecuador es preocupante. El crecimiento de Ecuador es menor al crecimiento de la población. Las condiciones para la inversión no son todavía las adecuadas. Las condiciones políticas son muy preocupantes. El empleo informal sigue siendo la mayoría de la economía del Ecuador. La situación es muy preocupante, que no venga aquí nadie dependiendo cantos de sirena y que todo se va a solucionar el año que viene, porque no, el año que viene también va a ser duro porque las condiciones son malas, porque se ha hecho lo contrario de lo que se debería hacer durante 10 años. Noticias positivas. Alianza del Pacífico, que es un tema que te emociona. Me emociona, Anderson, me emociona. ¿Por qué te emociona tanto? Me emociona, pero cuando digo me emociona, o sea, a mí me produce ilusión hablar de la Alianza del Pacífico, a mí me produce alegría hablar de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es el proyecto más bonito que tiene Ecuador delante, y voy a decir una cosa, la Alianza del Pacífico puede ser la dolarización de la nueva generación, o sea, igual de bonito, emocionante y positivo para el país que fue la dolarización, puede llegar a serlo la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Es una alianza comercial, y no solo comercial, de los 4 principales países de América Latina: México, Colombia, Perú y Chile. Y si uno se da cuenta en el mapa, obviamente queda un agujero ahí, que es Ecuador. Es obvio que si hay Alianza del Pacífico, tiene que estar ahí. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Intercambio comercial abierto y pleno, justo lo que necesita Ecuador. Intercambio comercial, apertura comercial, que vengan empresas ecuatorianas, que vayan empresas ecuatorianas, que si lees las noticias del periódico, empieza a haber noticias positivas. Hay empresas ecuatorianas comprando empresas en Panamá, invirtiendo en otros países, y que vengan las empresas de otros países a invertir aquí. Eso es maravilloso, eso es positivo, eso significa empleo, competitividad, crecimiento. Eso es lo que estamos consiguiendo. ¿Tiene peligro la Alianza del Pacífico? ¿Peligro? Ajá. Tiene peligro para los empresarios ineficientes, para los políticos corruptos, para los servicios de aduanas que impiden el intercambio. Para toda esa gente tiene mucho peligro, sí, pero no para los ciudadanos medios, que lo que van a ver va a ser productos de fuera que entren más baratos y más oportunidades de empleo. Eso es lo que nos puede traer la Alianza del Pacífico. Y no solo eso, es todavía más bonito. Estamos hablando de becas de intercambio entre las distintas universidades de los países de la Alianza del Pacífico. Yo soy europeo. Y Europa... No se nota, ¿eh? ¿No? ¡Coño! Ya lo tengo que decir. Y Europa es básicamente Ryanair, que permite vuelos baratos, y Erasmus. La beca Erasmus es esa beca que ha configurado, unido, todos los jóvenes europeos se han ido a estudiar. Yo me fui a estudiar a otro país de Europa y así te unes con los otros jóvenes europeos y se configura. La Alianza del Pacífico está intentando hacer que haya becas de intercambio, que haya becas de pasantías, para que haya reconocimiento de títulos. Nos damos cuenta de lo importante que es para mis queridos alumnos, que para mí es lo más importante en este país, que haya reconocimiento de títulos. Sales con un título de Ecuador de ingeniero y te puedes ir a trabajar a Chile, a Perú, a Colombia o a México. De la Alianza del Pacífico, además, tenemos un problema, y es que en Ecuador llevamos 10 años sufriendo el correísmo y todas las conversaciones constantes son sobre el pasado.
son sobre cómo deshacer el correísmo. Hay muy poca gente mirando al futuro y hablando de proyectos ilusionantes. Y también la economía se genera a partir de ilusión. Y el único y gran, no solo el único, sino que además el gran proyecto ilusionante que tiene Ecuador en estos momentos, después de tantas decepciones, después de refinerías que no ocurren, después del ALBA que no sirve para nada, después de la UNASUR que es un edificio botado, después de un gobierno que lo prometió todo y no dio nada, después del escándalo de corrupción, después de todo eso, la luz, la esperanza es la Alianza del Pacífico. Vamos a hablar en positivo de algo. Tú me invitas a ver a qué. No puedo hablar en positivo de la política, no puedo hablar en positivo de los presupuestos, pero sí puedo hablar en positivo de la Alianza. Esta es la recta final de la entrevista con Luis Espinosa ¿Ya? Bonet. Eres profesor, amas la universidad, amas a tus estudiantes, amas la cátedra, amas la enseñanza. ¿Cómo tomaste el presupuesto cuando le hicieron un recorte a la educación superior en 145 millones? Hacía falta. Hacía falta hacerle el recorte. Vamos a ver, sé que lo que voy a decir es muy impopular, porque hay un discurso socialmente aceptado que es hay que invertir más en educación y cuanto más se invierta en educación mejor será la educación y mejor será el país. Hay una idea de que cuanto más gaste el gobierno mejor es el resultado. Y eso es profundamente falso, porque si el gobierno gasta mucho en un sistema ineficiente, lo que se ocurre es una botadura de dinero a un sistema ineficiente. ¿Pero qué me dices? ¿Estamos botando la plata en la educación superior? ¿Que hay ineficiencias en la educación superior? Sí. Vamos a revisar cuál es el presupuesto ejecutado de las universidades. Vamos a revisar cuánto de las universidades. Vamos a revisar si hay corrupción o no hay corrupción en las universidades. Porque aquí parece que hay corrupción en todas las instancias del Estado, pero las universidades que todavía tienen la mayor confianza de los ecuatorianos, el 40% de los ecuatorianos confía en las universidades, es la institución que tiene mayor prestigio dentro de la sociedad ecuatoriana. Parece que dentro de las universidades es el único estamento porque se tiene esa idea de que los científicos son seres inmaculados de bata blanca que van sin pisar el suelo, ¿no? Parece que van por encima. Pues no, también hay corrupción en las universidades y podemos hablarlo públicamente y podemos decir, por el caso más conocido ahora mismo, que es el de Sara Verástegui, que lo está denunciando pública y reiteradamente. Tenemos que hablar de que las universidades no tienen la ejecución del 100% de su presupuesto. Tenemos que hablar... Algunos no llegan ni al 80. Al 80. O sea, tenemos que hablar de que las universidades, los profesores no van todos los días a dar su clase como deberían. Tenemos que hablar de que en las universidades no se está produciendo una enseñanza de calidad, ni siquiera en algo tan básico como es el idioma en inglés. Deberíamos hablar de eso. Y a mí lo que me indigna es que los estudiantes se salen a manifestar cada vez que para que les aumenten el presupuesto, pero yo no veo a las universidades revisando las cuentas de cada una de sus universidades para ver si se gasta el dinero correctamente. Yo no veo a las universidades saliendo a protestar cada vez que un profesor no acuda a su clase como debería ir. Yo no veo a los estudiantes saliendo a protestar cada vez que algunos profesores hacen aprobado general u otras aberraciones semejantes. Y puesto que yo amo la universidad, y la amo de verdad, y creo que la universidad es la gran promesa de la clase media ecuatoriana, y los alumnos que van a la universidad van con el sacrificio de sus padres, con el orgullo y sacrificio de sus padres que le dan la oportunidad de que estudien, y esa es la esperanza de la clase media ecuatoriana. Puesto que yo amo la universidad, es precisamente por eso por lo que quiero que hablemos de las ineficiencias dentro de la universidad, de los problemas dentro de la universidad, que parece que sigue siendo un sitio inmaculado donde todo es perfecto y se educa a los alumnos de manera perfecta. Lo vamos a hablar. Gracias por estar aquí, Luis. Un placer, siempre se hace corto. Contigo. Y con ustedes, mi conclusión de esta mañana, esta vez no se la prometo corta, vamos a hablar de María Alejandra Vicuña. Segundo vicepresidente ensuciado en el segundo año de gobierno, ¿eh? Que tenemos 2 años más para ver si votamos 2 vicepresidentes más a este ritmo. Una vicepresidenta como María Alejandra Vicuña que llega al poder por designación presidencial y aprobación parlamentaria en una sesión que no dejó de ser polémica. Apoyada por el bloque en pleno de Alianza País, 41 votos, y casi 30 votos de la llamada oposición. Allí estaban, y aquí tengo la lista, buenos amigos: María Mercedes Cuesta, del Movimiento Fe; Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática; Guillermo Celi y el bloque de Suma; Juan Sebastián Palacios; Franco Romero, que se salió de creo en las horas previas a esta votación. 70 votos que hicieron posible que María Alejandra Vicuña, cuestionada entonces
no por corrupciones, sino por otros cuestionamientos generales que le impedían representar plenamente a los ecuatorianos desde la segunda oficina más importante del gobierno de este país, recibieron el voto de estos asambleístas. Así como quiero escuchar a María Alejandra Vicuña, yo quiero escuchar a estos legisladores, a ver si asumen, a ver si entienden que su voto no es solamente alzar la mano y poner el dedo, que su voto conlleva una corresponsabilidad, que cuando nombraron a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta, no tienen la fofa excusa de decir fue una decisión del presidente. Ustedes son copartícipes y ahora los quiero ver. De María Alejandra Vicuña quiero escuchar qué dice, por qué demora. Porque cuando uno tiene claro lo que ha sucedido, sale y cuenta la verdad. Demora mucho inventar una historia cuando te han elaborado un reportaje tan detallado como el de Dayana Monroy en Teleamazonas. Demora mucho inventar una historia para sacarte después de que has condenado actos como este en el Parlamento. Demora mucho ponerse a la altura de las circunstancias y del cargo. María Alejandra Vicuña, que no ha representado a los ecuatorianos en el sentir ante Venezuela, que no se ha hecho conocer por una sola iniciativa de gobierno, que no ha levantado una sola bandera política en casi un año al frente de la oficina de la vicepresidencia, hoy por lo único que es conocida es porque le metía la mano a su equipo de asesores en la Asamblea Nacional. No me jodan, ese no puede ser el nivel que tenemos en el gobierno nacional. Que lo único por lo que se recuerda a un vicepresidente de la República es porque le metía la mano al bolsillo de su gente. Porque se demora 12 horas en inventar una historia para defenderse. Yo espero que el gobierno esté también a la altura. Ya que no lo está la señora Vicuña, el gobierno debe estarlo. Y por el gobierno me refiero al presidente, que es el jefe inmediato del vicepresidente. Que tendría ya que conocer, si es que no conoce ya, lo que ha sucedido. Porque, a ver, nadie se engañe. Esto sale en un momento preciso. En mitad de una crisis de gabinete, después de que la señora Vicuña sea públicamente denunciada de sostener una reunión con el alto mando correísta, ¡pum! Aparece una bomba que está haciéndola tambalear, a punto de caer. Y si cae Vicuña, esto tiembla. Si el presidente de la República tiene ánimo de purgar su gobierno, como está purgando su gabinete, tendría entonces que pedirle explicaciones a la señora Vicuña. No puede ir por su destitución, claro está, pero dependiendo de lo que se diga en ese despacho, de lo que no conoceremos jamás los ecuatorianos, porque en este país se acostumbra a tener las conversaciones de interés público a puerta cerrada, el presidente podría decidir qué funciones le quedan y qué funciones se le quitan a la vicepresidenta Vicuña. Incapacidad de decisión tiene ahora la Fiscalía General del Estado. Incapacidad de decisión porque ante una noticia criminis como la que hemos visto ayer por la noche, la Fiscalía hoy debería estar abriendo la indagación previa, que sabemos que a la final nunca llegan a nada, pero por lo menos hacer el gesto de que estamos en un Estado de Derecho. Y el Parlamento que no le pega una. Si le han dado una patada en el trasero a Norma Vallejo por la mitad de lo que se acusa de haber hecho Vicuña, no me digan que no pueden ponerse, ahora que ustedes son corresponsables de haberla elevado a la magistratura de vicepresidenta de la República, no me digan que no pueden hacer algo. No me digan que no pueden iniciar un proceso de fiscalización, que no pueden exigir respuestas, que no pueden culminar en un juicio político cuando el delito del que se le acusa no solo es imprescriptible, sino también es causal de destitución, la concusión. Es decir, aprovecharte de tu cargo para sacarle plata a alguien, que es bochornoso. De la Asamblea no espero mucho, nunca he esperado demasiado, pero quiero creer que no usaron a Norma Vallejo para lavarse la cara, porque era muy fácil darle una patada en el trasero a Norma Vallejo, que era una doña nadie, que la conocimos cuando la descubrimos metida en corrupción, que nos enteramos que era asambleísta, que no representa poder, que no representa ningún grupo político en la Asamblea. Era muy fácil votar una paria. Atrévanse. Ahora con la vicepresidenta vamos a ver de qué están hechos. Y no podemos dejar de hablar de esto solo como una anécdota más, un corrupto más, una situación de corrupción más que se nos presenta en el país. Esto es gravísimo, porque imagínense ustedes, si aquí hay un delito que probar, ¿saben quién tiene que probarlo? La Fiscalía General, que tiene ahora una fiscal subrogante de un fiscal encargado que reemplazó a una fiscal subrogante inhabilitada después de la censura y destitución
de un fiscal general. ¿Entienden lo bochornoso que es eso? ¿Y a dónde debería ir esto si la Fiscalía decide que tiene que ir? A la Corte Nacional. La Corte Nacional que se ha salvado solo porque tuvimos un Consejo de la Judicatura incompetente que no pudo comerse una corte que no sirve para nada. Una Corte Nacional que ahora está tratando de colar al presidente del Consejo de la Judicatura con una jueza que es la jueza de los millones, que es la que va a controlar las riendas de la justicia, de la Fiscalía y la Corte y los jueces. ¿Ven el lío en el que nos hemos metido con esto del cuento bobo de la transición, todo se puede, todo se vale? Lo de Vicuña es una prueba de fuego, no para Vicuña, no para el presidente, no para la sociedad solamente. Es una prueba de fuego para las instituciones de este país. A ver si en esta transición por fin funciona algo. Nos vemos aquí mañana. Me acompañará Cristian Zurita. Hablamos de María Alejandra Vicuña, dependiendo de si habla o no, de Coca-Cola Sinclair, las 3 palabras que hacen temblar el presidente de la República. Soy Anderson Boscán desde Ilbarista, en la República de Amazonas. Aquí nos vemos. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco Y yo, Anderson Boscán. y nos vamos de After Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados Pepa para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos, o jugo de naranja. Sí, porque luego del After vas a tener acceso al After del After con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer after de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.